Para que tu canal pueda ser monetizado, necesitamos 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en el último año. Y como te lo había prometido, te voy a dar el mejor consejo para poder llegar a esas 4000 horas de visualización lo más rápido posible. Cuando empecé a llevar a cabo este consejo que te voy a dar, mis horas de reproducción se duplicaron. Y claro, te voy a enseñar pruebas de mis estadísticas, porque no solo es dar consejos, sino también enseñarles que realmente funciona. Estas estadísticas son del mes de febrero, así que te voy a enseñar a tener aproximadamente 1000 horas de reproducción al mes. Sin más, venga intro. Vamos a necesitar 4000 horas, que eso traducido en minutos son 240,000 minutos, pero en el último año a partir de hoy. Este apartado del tiempo límite que tenemos para hacer las horas de reproducción es un poco confuso, porque me lo han preguntado varias veces, así que trataré de explicártelo lo mejor posible antes de empezar con los consejos. Vamos a suponer que hoy te creaste tu canal de YouTube y también subiste tu primer video. Desde este día tú empiezas con la cuenta regresiva para cumplir con esas horas de reproducción. Ahora supongamos que ya pasaron 365 días y tú apenas tienes 1000 horas de reproducción. Eso quiere decir que tu canal aún no puede ser monetizado, pero siempre está la duda si se reiniciará el conteo de las horas que ya llevamos, y en absoluto no, simplemente las horas se recorren. Ahorita te explico cómo. Siguiendo el mismo ejemplo, mañana cumpliré un año y un día desde el primer video que subí, entonces mis horas de reproducción se cuentan los últimos 365 días, así que ya no se contará el tiempo que hice el primer día que subí video, pero sí me contarán el día 366. No me cuentan el primer día, pero sí el último, o sea, el día de mañana. No sé si me estén entendiendo. Básicamente se van recorriendo los días. Por ejemplo, en mi caso, yo ya llevaba 5 años en YouTube y no podía monetizar mi canal porque no cumplía con las horas ni con los suscriptores. Pero cuando por fin pude monetizar, se me contaron las reproducciones de mis últimos 365 días a partir del día de hoy. Ya las horas que había hecho en los 4 años pasados no me las contaron, así que tú no te preocupes si ya vas a terminar tu primer año subiendo videos y aún no has cumplido las 4000 horas de reproducción. Teniendo clara esta parte, empecemos con los consejos más importantes. El cuarto consejo es el más importante y el más efectivo. El primer consejo que te puedo dar es hacer videos un poquito más largos. Yo te recomiendo hacer videos de aproximadamente 10 minutos, pero ten mucho cuidado de no aburrir a tu audiencia. Si vas a seguir con este consejo y harás videos más largos, deben de contener información muy valiosa para que la gente se quede más tiempo a ver tus videos y las horas de reproducción crezcan. El segundo consejo es hacer transmisiones en vivo más seguidas, obviamente con alguna temática o tema importante sobre tu canal, para que tu audiencia se meta ese en vivo y vea la mayor parte de ese video. Aquí también le puedes pedir a tu familia o amigos que vean tu video, que vean tus en vivos para que sean más horas de reproducción, y también, ¿por qué no?, autorreproducir tu en vivo para que crezcan esas horas. El tercer consejo que te puedo dar es realizar videos de muchas horas de duración. ¿Con esto a qué me refiero? Hacer videos de 7 u 8 horas. Solo que aquí también debes de analizar muy bien qué temática tendrá este video. El ejemplo más común para este tipo de videos son con temática de relajación y para que la gente pueda conciliar el sueño. Así tu audiencia, cuando se vaya a dormir, dejará reproduciendo tu video y tendrás 8 horas de visualización. Y si ven completo tu video 100 personas, tendrás 800 horas de visualización en un solo video. Esto, más que un consejo, es un hack. De igual forma, tú también puedes autorreproducir ese video y tendrás 8 horas extras. Estos 3 pasos, más que consejos, son hacks para aumentar ese tiempo de reproducción. Pero realmente el consejo que te ayudará a tener o a llegar a las 4000 horas de visualización más rápido de lo normal es el siguiente. Este consejo te lo aseguro que nunca lo he escuchado y lo descubrí mientras iba subiendo videos. A esta estrategia le llamo: te enseño a cumplir nuestro propósito. Y es básicamente documentar todo el proceso que te lleve a realizar un propósito que tengas en mente, algo que siempre has querido cumplir pero que no lo has hecho. Los ejemplos más fáciles son el bajar de peso, el alimentarte mejor, el hacer ejercicio, etc. Este es el mejor consejo para crear una comunidad que vean todos tus videos y que vean todo el proceso que llevas y que les enseñes a cómo cumplir con ese objetivo que tienen en común. Pero no solo es eso, la gente que comparta este propósito o que quiera hacer el mismo propósito que tú estás haciendo, que tú estás documentando, te buscará en YouTube.
y empezará a ver tus videos y todo el proceso que lleves. Lo bonito de estos videos es que te buscarán hoy, pero también te buscarán dentro de 6 meses. O sea, son videos que la gente siempre buscará y eso te ayudará a tener horas de reproducción hoy y dentro de 6 meses. Pero aquí no acaba lo maravilloso de esta estrategia. Como empezarás a tener gente que te vea y que tus videos los impulsen a realizar ese propósito, tú te sentirás hasta cierto punto comprometido a seguir con este camino y te ayudará a no dejar con este propósito para que lo cumplas al 100%. Yo, por ejemplo, tengo 2 proyectos abiertos, que es el tratamiento del minoxidil para el crecimiento de la barba, y como se pueden dar cuenta con este video, es documentar todo el proceso que llevo con la monetización de YouTube. Esto me ha ayudado, aparte de conseguir los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualización, también me ha servido a no desistir con este tratamiento que llevo de minoxidil y a seguir buscando cosas que me ayuden al crecimiento de la barba. A consecuencia, eso me ayuda a mí y eso le ayuda a ustedes. Así que sigan este consejo y les aseguro que subirán sus números de suscriptores y también sus horas de reproducción considerablemente. Pero vamos a enseñárselos con pruebas. Vamos a buscar el primer video que subí del minoxidil iniciando este tratamiento, que fue a finales de septiembre, como pueden ver. Vamos a empezar a analizar cada mes las horas de reproducción que tuvimos. Nos metemos al mes de septiembre. Obviamente pues tenemos pocas horas de visualización porque ese video lo subí al final. Ahora vamos a ver octubre. En octubre tuvimos 338 horas de reproducción. Ahí subimos un poquito. En noviembre subimos muchísimo más y tuvimos 514 horas. Ahí se empieza a ver la diferencia. En diciembre tuvimos un bajón de 100 horas aproximadamente. Ahora veamos el mes de enero. En enero volvimos a subir, pero mucho. Ahí tenemos 889 horas de visualización. En febrero fue cuando casi tuvimos las 1000 horas de reproducción. En marzo ya nos duplicamos y nos fuimos a 1600. Y ahorita de lo que llevamos de abril, y ahora que estoy grabando este video, tenemos apenas 15 días de este mes. Entonces pinta a que vamos a tener el doble de horas de visualización. Entonces estas son las pruebas para que ustedes vean que sí sirve este método. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Por lo regular contesto muy rápido. Si tú te animas a seguir este consejo, mándame mensaje con los resultados de un mes, subiendo contenido documentado con tu propósito. Compararemos ese mes con los anteriores y ya verás la diferencia. Y lo versátil de este consejo es que lo puedes ocupar en cualquier área que se desempeñe tu canal. Así que no esperes más y empieza a idear tu nuevo proyecto de videos y también, por qué no, de vida. Y recuerda que estaré subiendo todo lo relacionado con la monetización de mi canal. Te mostraré todo lo que he ganado y cómo es todo este proceso. Por aquí te dejo estos 2 videos relacionados por si son de tu interés y gustas verlos. Recuerda que esto fue ¡Qué bien chingas! Hasta la próxima, Masters. Lo olvidaba, por aquí también te puedes suscribir.